En este video vamos a abordar el racismo en El Salvador, no solo con la población negra, sino también con la población indígena. ¿Por qué El Salvador no tiene población negra? ¿O sí tiene? Son muchas las razones por las cuales El Salvador casi no tiene población negra. Pero una de las principales se debe a que en su tiempo el dictador Maximiliano Hernández, quien fue presidente de El Salvador durante 13 años, prohibió la entrada de negros, chinos, árabes y gitanos a El Salvador. Pero para ese entonces ya había bastante población negra en El Salvador, porque habían llegado como esclavos los españoles desde la época de la conquista. A pesar de la abolición de la esclavitud, con esa ley aprobada por el presidente Hernández, la población negra que se había asentado en El Salvador fue bastante oprimida. Fueron despojados de sus tierras y posesiones y hasta encarcelados. Esto último provocó que mucha población negra emigrara hacia Honduras, y los que decidieron quedarse fueron severamente oprimidos. Se les prohibió adquirir bienes, se les prohibió casarse con otra persona que no fueran de su misma raza. En fin, se les trató como si ellos no fueran salvadoreños. Afortunadamente, la dictadura no duró mucho tiempo, pero muchos salvadoreños quedaron contagiados con ese sesgo racista, sobre todo los de más avanzada edad. En el último censo poblacional, 7.441 salvadoreños se identificaron como afrodescendientes, pero se cree que son muchísimo más. No obstante, el Estado sigue negando su existencia. En el 2017, la organización Afros promovió una reforma para reconocer a las personas afrodescendientes, pero la propuesta fue ignorada, quitando la posibilidad de reconocer los derechos de la comunidad negra en El Salvador. Joalmo Cabrera, un investigador de la raza negra, considera que El Salvador le debe a los afrodescendientes mucho más de lo que se conoce. Sin duda, la raza negra también ha formado parte de la historia de El Salvador, y no hay motivo para seguirlo negando u ocultando. Esta cultura de racismo quedó tan impregnada en El Salvador que incluso en el fútbol se ve reflejada. Muchos futbolistas de descendencia negra, cuando les contrataba un club salvadoreño, les obligaba a firmar acuerdos donde se comprometían a no tomar como esposa a una salvadoreña o a traer de su país de procedencia a la mujer con quien iban a procrear hijos. La población afro en El Salvador es un tema que no se aborda en ningún plan de estudios de escuela o universidad. Simplemente pareciera que los quieren borrar de la historia de El Salvador. Sin duda, estos hechos no trascienden, y en la memoria colectiva de la gran mayoría de salvadoreños nunca ha existido el racismo y nunca ha existido la población negra en su país. Pero la historia, los censos poblacionales y las fuentes bibliográficas dicen lo contrario. Culpa de todo esto la tienen las autoridades de aquel tiempo, quienes quisieron encubrir sus fechorías. Por ejemplo, el genocidio indígena, que también se llevó a cabo bajo el mandato del dictador Maximiliano Hernández. ¿Será que por eso El Salvador no tiene una cultura indígena tan arraigada? En fin, hoy en día con el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha visto una luz. Ahora es el país más seguro del continente y se han impulsado varias reformas para tratar de evitar la discriminación y tratar a cada ciudadano por igual. Pero aún falta mucho trabajo por hacer en El Salvador, sobre todo por comenzar a conocer su historia. Ahora surge la pregunta: ¿qué tanto de lo que acabamos de narrar es cierto y qué tanto es pura leyenda o rumores? ¿Podemos decir que El Salvador es un país racista? La respuesta corta es no. No podemos decir que El Salvador es un país racista, pero sí hay hechos históricos que nos demuestran que hubo racismo en El Salvador, y eso lo veremos en el siguiente hecho histórico. ¿Te has preguntado por qué en El Salvador se trató de eliminar a los pueblos indígenas y su cultura? En El Salvador, al igual que todos los demás países centroamericanos, contaban con muchos pueblos indígenas. Pero al final del siglo XX, su población indígena fue reducida a tan solo el 10%. ¿Pero cuáles fueron sus causas? Muchos indígenas se dedicaban a la agricultura y por no contar con el apoyo del gobierno, no tenían acceso a la salud, por lo cual morían por distintas enfermedades.
Pero el punto de quiebre sucedió en 1932. Miles de campesinos de origen náhuatl pipil se levantaron para protestar por los malos tratos que sufrían en los campos de café y de añil. Los indígenas llevaban años sufriendo atropellos y se armaron de piedras, palos y machetes para que el gobierno les devolviera las tierras que por decreto les había arrebatado. El dictador de ese tiempo, Maximiliano Hernández Martínez, ordenó al ejército y a la guardia acabar con todo aquel que protestara y con todo aquel que portara machete e indumentaria indígena. En menos de 48 horas, más de 30.000 indígenas pasaron a mejor vida, y los que sobrevivieron se llenaron de temor, dejaron de hablar su lengua nativa, cambiaron su forma de vestir y no transmitieron su cultura a sus hijos por temor al gobierno. Como dato curioso, algunos salvadoreños consideran a Maximiliano Hernández como un héroe, porque él también expulsó a los salvadoreños de raza negra hacia otros países, no sin antes arrebatarles sus tierras. Por esta razón en El Salvador hay mucho desconocimiento sobre su cultura indígena y también sobre su cultura negra. Durante años en El Salvador se ha repetido la frase: aquí no hay negros ni hay indios. Pero esa frase no es una verdad, es una herida. El Salvador sí tuvo población afrodescendiente, traída en tiempos coloniales para trabajar en los ingenios, en los campos y en las casas de los criollos. Y también tuvo pueblos indígenas, especialmente los pipiles, herederos de una rica cultura y lengua. Sin embargo, tras todo lo sucedido en 1932, muchos indígenas ocultaron su identidad por miedo. También muchos afrodescendientes dejaron de identificarse como tal. Hablar náhuatl se volvió peligroso. Vestir como indígena era motivo de persecución. Con los años el país comenzó a decir que era mestizo, que todos éramos iguales. Pero esa igualdad se construyó borrando raíces, ocultando rostros y silenciando una parte de la historia. Hoy esa historia comienza a despertar. Cada vez más salvadoreños reconocen su herencia indígena y afrodescendiente, y con orgullo dicen: sí existimos y siempre hemos estado aquí, porque un país que niega su historia, niega una parte de sí mismo, y solo cuando la reconocemos, podemos sanar. Ahora la pregunta es para ti. ¿Conocías esta historia? ¿Te enseñaron esto en la escuela? Déjamelo saber en los comentarios. Sígueme y comparte este video.